Imagina por un segundo que eres un vecino del Callao, que cada noche escuchas balazos en la distancia, que ves cómo jóvenes de tu cuadra desaparecen en el submundo del narcotráfico y que vives bajo la sombra de bandas que controlan las esquinas como si fueran dueños del territorio. Ahora imagina que en menos de 72 horas, dos de las organizaciones criminales más poderosas del primer puerto son desmanteladas por completo, que los capos que se creían intocables caen esposados, que los arsenales de droga que iban a inundar las calles son incautados antes de llegar a manos de los microcomercializadores. Eso no es una fantasía ni el argumento de una serie policial. Eso es exactamente lo que acaba de suceder en el Callao, y lo que estás por escuchar va a dejarte sin aliento, porque demuestra que cuando las autoridades deciden actuar con inteligencia, precisión y valentía, ningún búnker es lo suficientemente secreto, ningún vehículo lo suficientemente rápido, y ningún criminal lo suficientemente astuto para escapar de la justicia. Todo comienza en medio del estado de emergencia que sacude al Callao. Esa medida extraordinaria que el gobierno implementó para recuperar el control de un territorio que durante años ha sido disputado a balazos entre bandas rivales, donde el sicariato se ha convertido en una industria y donde las familias honestas viven atrapadas en el fuego cruzado de una guerra que no pidieron. El estado de emergencia trajo consigo un despliegue masivo de fuerzas del orden, operativo sorpresa en zonas consideradas feudos del crimen organizado y, sobre todo, una señal clara. El gobierno ya no va a permitir que los narcos sigan dictando las reglas del juego en el primer puerto del país. Pero lo que nadie esperaba es que en cuestión de días, la Policía Nacional del Perú iba a asestar dos golpes tan contundentes que cambiarían por completo el mapa del narcotráfico en la zona. Dos operativos que no solo iban a desarticular bandas enteras, sino que iban a revelar los secretos mejor guardados de organizaciones que durante años operaron en las sombras, creyéndose invisibles ante los ojos de la ley. El primer impacto llega como un rayo en la madrugada. Efectivos de la región policial Callao, tras semanas de seguimiento, vigilancia y trabajo de inteligencia que requirió paciencia, coordinación y una planificación milimétrica, identifican la ubicación exacta de un búnker secreto en Huachipa. No estamos hablando de una casa cualquiera ni de un punto de venta improvisado en una esquina. Estamos hablando de un centro de operaciones clandestino, una fortaleza donde la banda conocida como los Mexicanos del Callao almacenaba su mercancía, contaba su dinero y desde donde coordinaba la distribución que alimentaba a decenas de puntos de venta en todo el Callao. El nombre de la banda no es casualidad. Estos criminales adoptaron el apodo haciendo referencia a los métodos brutales y la estructura organizada que caracteriza a los cárteles mexicanos. Querían proyectar esa imagen de poder, de invencibilidad, de que nadie se atreviera a meterse con ellos porque las consecuencias serían terribles. Durante meses operaron con total impunidad, moviendo droga de un extremo al otro de la ciudad, expandiendo su red de distribución, reclutando a jóvenes vulnerables para que hicieran el trabajo sucio en las calles, mientras ellos se quedaban cómodamente escondidos en su búnker, contando billetes y planeando cómo seguir expandiendo su imperio criminal. Pero esa madrugada, todo su mundo se derrumba en cuestión de minutos. Las puertas del búnker son derribadas, los efectivos policiales irrumpen con precisión quirúrgica y en el interior encuentran una escena que confirma todas las sospechas. Más de 22 kilogramos de marihuana prensada, lista para ser fraccionada y distribuida en las calles del Callao, suficiente para abastecer a cientos de consumidores durante semanas. Pero eso no es todo, porque junto a la droga, los investigadores descubren algo que convierte este operativo en algo mucho más grande que un simple decomiso de marihuana. Encuentran 1.600 soles en billetes falsos. Evidencia irrefutable de que los mexicanos del Callao no solo se dedicaban al tráfico de drogas, sino que también estaban involucrados en la falsificación de moneda, manipulando la economía clandestina, introduciendo dinero falso en el mercado para financiar sus operaciones y lavar las ganancias del narcotráfico. Es una red mucho más sofisticada de lo que cualquiera podría haber imaginado. Una organización criminal con múltiples fuentes de ingresos ilegales, una estructura que no solo vendía drogas, sino que además tenía la capacidad de producir su propio dinero falso para mantener el flujo de efectivo, sin levantar sospechas ante las autoridades financieras. Y lo más importante de todo, en ese búnker caen detenidos dos piezas fundamentales de la organización, Candelario Muñoz Becerra y Claudio Mesa González,
Dos individuos que durante meses han sido el objetivo prioritario de las investigaciones policiales, dos criminales que se creían intocables porque habían logrado mantenerse en las sombras mientras sus subalternos arriesgaban el pellejo en las calles. Candelario y Claudio no son simples distribuidores ni vendedores de esquina, son operadores de alto nivel dentro de la estructura de los mexicanos del Callao, hombres con conexiones, con experiencia, con la capacidad de mover grandes cantidades de droga y coordinar redes de distribución que abarcan múltiples distritos. Su captura no es solo un golpe mediático, es un golpe estratégico que desorganiza por completo las operaciones de la banda, que corta las líneas de mando, que deja a decenas de microcomercializadores sin proveedor y que envía un mensaje claro a todos los que creyeron que podían seguir operando con impunidad durante el estado de emergencia. El general de la Policía Nacional del Perú, Ricardo Espinosa, no oculta su satisfacción cuando habla con los medios después del operativo. Sus palabras son directas, contundentes, sin eufemismos. Este golpe corta de raíz la cadena de abastecimiento que durante meses ha estado alimentando el narcomenudeo en el Callao. No estamos hablando de una simple incautación, estamos hablando de desmantelar una estructura completa, de eliminar uno de los principales proveedores que mantenían vivo el mercado de drogas en la zona. Y cuando Espinosa habla de cortar de raíz, se refiere a algo mucho más profundo que simplemente arrestar a dos personas. Se refiere a desarticular toda la red logística, toda la infraestructura que permitía que la droga fluyera desde los proveedores mayoristas hasta las manos de los consumidores finales. Sin los mexicanos del Callao en operación, decenas de puntos de venta se quedan sin mercancía, cientos de jóvenes reclutados por la banda se quedan sin un jefe que los dirija y sobre todo, las familias del Callao pueden respirar un poco más tranquilas, sabiendo que una de las organizaciones más violentas de la zona ha sido neutralizada. Pero si crees que con eso terminó la ofensiva policial, te equivocas completamente, porque apenas 48 horas después del desmantelamiento de los mexicanos del Callao, las autoridades asestan un segundo golpe igual de devastador contra otra banda que durante años ha operado con total libertad en el primer puerto. Esta vez, el objetivo es una organización conocida como los Blanquitos del Delfín, un nombre que podría sonar inofensivo, pero que en realidad esconde a uno de los grupos criminales más peligrosos dedicados al tráfico de cocaína de alta pureza. A diferencia de los mexicanos, que manejaban principalmente marihuana y operaciones de falsificación, los Blanquitos del Delfín se especializan en cocaína, el producto más rentable del narcotráfico, la droga que mueve millones de dólares en las calles, y que tiene el mayor potencial de destruir vidas y comunidades enteras. La comisaría de Bocanegra, trabajando en coordinación con agentes de inteligencia que llevan meses infiltrando información, siguiendo pistas, monitoreando comunicaciones y rastreando movimientos sospechosos, logra identificar a 5 integrantes clave de la banda. No son criminales novatos ni aficionados que decidieron probar suerte en el negocio de las drogas. Son operadores experimentados, y entre ellos hay 2 hermanos que ya tienen un historial negro, un prontuario extenso de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Estos 2 hermanos son reincidentes, lo que significa que ya habían sido detenidos antes, que ya habían pasado tiempo en prisión por los mismos delitos y que en lugar de rehabilitarse, decidieron volver al mismo camino criminal apenas recuperaron su libertad. Eso nos habla de la magnitud del problema, de cómo el sistema penal muchas veces falla en evitar que los criminales vuelvan a las calles a cometer los mismos delitos, de cómo las bandas reclutan de nuevo a sus miembros incluso después de que estos han sido capturados y procesados por la justicia. El operativo contra los Blanquitos del Delfín es ejecutado con una precisión impecable. Los agentes rodean las ubicaciones donde se encuentran los sospechosos. Cortan todas las vías de escape posibles, se aseguran de que ninguno pueda alertar a sus cómplices o deshacerse de la evidencia, y en cuestión de minutos tienen bajo control a los 5 integrantes de la banda. Pero lo que encuentran durante los cateos supera todas las expectativas. En los vehículos y propiedades de los detenidos, los investigadores descubren 20 ladrillos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, un hallazgo que representa varios kilogramos de droga lista para ser distribuida en las zonas más calientes del Callao. No estamos hablando de cocaína adulterada ni de baja calidad. Estamos hablando de un producto refinado,
de alta pureza, el tipo de mercancía que se vende a precios elevados en el mercado negro y que tiene el potencial de generar adicciones devastadoras en quienes la consumen. Suscríbete si te gusta el video porque esto apenas comienza y lo que viene te va a sorprender aún más. Cada uno de esos 20 ladrillos representa no solo un producto ilegal, sino también historias de violencia, de corrupción, de familias destruidas por la adicción, de jóvenes que terminan atrapados en un círculo vicioso del que es casi imposible salir. La cocaína que los blanquitos del Delfín estaban a punto de distribuir iba a llegar a las manos de consumidores en distintos puntos del Callao, iba a alimentar la demanda en discotecas, en fiestas clandestinas, en esquinas donde los dealers esperan pacientemente a que lleguen sus clientes habituales. Y con cada venta, la banda iba a seguir enriqueciéndose, iba a seguir expandiendo su poder, iba a seguir reclutando a más jóvenes vulnerables para que hicieran el trabajo sucio mientras ellos contaban las ganancias desde la seguridad de sus escondites. Pero además de los 20 ladrillos de cocaína, el operativo también resulta en la incautación de 2 vehículos que la banda utilizaba como transporte blindado para su mercancía mortal. No son autos comunes ni vehículos que llamen la atención, son automóviles que pasan desapercibidos en el tráfico diario, que tienen compartimentos secretos donde esconden la droga, que han sido modificados específicamente para evitar que las autoridades encuentren la mercancía en caso de una inspección rutinaria. Estos vehículos son piezas fundamentales en la logística del narcotráfico, porque sin transporte seguro, las bandas no pueden mover la droga desde los puntos de acopio hasta los lugares de distribución, no pueden abastecer a sus vendedores en distintas zonas, no pueden mantener el flujo constante que necesitan para seguir generando ganancias. Al incautar estos 2 vehículos, las autoridades no solo le quitan herramientas importantes a la banda, sino que también obtienen evidencia crucial que puede llevarlos a identificar rutas de distribución, conexiones con otros criminales y posiblemente incluso a los proveedores mayoristas que suministran la cocaína a los blanquitos del Delfín. Detrás de este operativo exitoso está el trabajo coordinado de múltiples unidades policiales bajo el liderazgo del coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos Huachín Godos, quien como jefe de la División de Operaciones Especiales, conocida por sus siglas como Divopus, ha demostrado una y otra vez su compromiso con la lucha contra el crimen organizado. Huachín Godos no es un policía de escritorio que solo firma documentos y da órdenes desde la comodidad de una oficina. Es un oficial que entiende la importancia del trabajo de inteligencia, que sabe que para desmantelar organizaciones criminales complejas se necesita paciencia, coordinación, recursos y, sobre todo, el valor de enfrentarse a bandas que no dudan en usar la violencia para proteger sus intereses. Bajo su mando, la Divopus ha llevado a cabo múltiples operaciones exitosas contra el narcotráfico, el sicariato y otras actividades delictivas que azotan al Callao, y este golpe contra los blanquitos del Delfín es una prueba más de que cuando las autoridades trabajan con profesionalismo y determinación, los resultados son contundentes. El caso de los blanquitos del Delfín ya está en manos del Depandro Callao, la dirección especializada en la investigación de delitos de tráfico ilícito de drogas, una unidad especializada que se encarga de investigar a fondo cada caso relacionado con narcotráfico, de recolectar toda la evidencia necesaria para garantizar que los acusados sean procesados correctamente y de asegurarse de que no haya vacíos legales que permitan que los criminales queden libres por tecnicismos. Los 5 detenidos, incluyendo a los 2 hermanos reincidentes, enfrentan cargos graves que podrían significar años tras las rejas, y esta vez, dada la cantidad de evidencia incautada y la gravedad de los delitos, es poco probable que logren salir libres en el corto plazo. El sistema judicial peruano tiene ahora la responsabilidad de hacer su parte, de procesar estos casos con la seriedad que merecen, de asegurarse de que los responsables reciban sentencias proporcionales a los daños que han causado a la sociedad y de enviar un mensaje claro de que el narcotráfico no es un delito menor, sino un crimen que destruye comunidades enteras. Cuando analizamos estos 2 operativos en conjunto, emerge un panorama mucho más complejo y revelador sobre la situación del narcotráfico en el Callao.
Por un lado tenemos a los Mexicanos del Callao, una banda que diversificó sus actividades criminales incluyendo no solo el tráfico de marihuana, sino también la falsificación de moneda, lo que demuestra un nivel de sofisticación preocupante. Por otro lado tenemos a los Blanquitos del Delfín, especializados en cocaína de alta pureza, con integrantes reincidentes que demuestran cómo el sistema muchas veces falla en evitar que los criminales vuelvan a las calles. Son dos organizaciones con modus operandi diferentes, con estructuras distintas, pero con un denominador común. Ambas operaban con la creencia de que podían seguir delinquiendo con impunidad, de que las autoridades no tenían la capacidad ni los recursos para desmantelarlas, de que el estado de emergencia era solo una medida temporal que eventualmente se levantaría y les permitiría volver a operar como siempre. Pero estos dos golpes devastadores en menos de 72 horas demuestran exactamente lo contrario. Demuestran que cuando hay voluntad política, cuando se destinan los recursos necesarios, cuando se prioriza el trabajo de inteligencia sobre las acciones reactivas, cuando se coordina eficientemente entre distintas unidades policiales, el crimen organizado puede ser enfrentado de manera efectiva. No es una solución mágica ni inmediata. No significa que el problema del narcotráfico va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí representa un cambio significativo en la ecuación, un golpe al corazón de las organizaciones criminales que durante años creyeron que el Callao era su territorio, que podían operar sin consecuencias, que las autoridades estaban demasiado sobrepasadas o demasiado corruptas como para representar una amenaza real. El impacto de estos operativos va mucho más allá de los números, más allá de los kilogramos de droga incautados o la cantidad de detenidos. El verdadero impacto está en el mensaje que se envía tanto a los criminales como a la comunidad. A los criminales se les dice que ningún búnker es lo suficientemente secreto, que ninguna banda es lo suficientemente poderosa, que nadie está por encima de la ley. A la comunidad se le dice que el Estado no los ha abandonado, que hay policías comprometidos arriesgando sus vidas para recuperar el control de las calles, que el estado de emergencia no es solo un anuncio político, sino una estrategia real con resultados concretos para las familias que viven en el Callao, que durante años han soportado la violencia, el miedo constante, la presencia amenazante de las bandas en cada esquina. Estos operativos representan un rayo de esperanza, una señal de que tal vez, solo tal vez, sus hijos puedan crecer en un entorno más seguro. Sin embargo, sería ingenuo pensar que con el desmantelamiento de dos bandas, el problema está resuelto. El narcotráfico en el Callao, como en todo el Perú y en toda América Latina, es una hidra de múltiples cabezas. Cuando una organización cae, otras esperan en las sombras para ocupar el vacío de poder, para tomar control de las rutas de distribución, para reclutar a los miembros que quedaron sin liderazgo. La experiencia internacional nos enseña que la lucha contra el crimen organizado no se gana con operativos aislados, sino con una estrategia sostenida a largo plazo, que incluya no solo represión policial, sino también prevención social, oportunidades económicas para los jóvenes, programas de rehabilitación para personas con problemas de adicción y, sobre todo, un combate frontal contra la corrupción que permite que las bandas operen con complicidad de funcionarios públicos. Los casos de los Mexicanos del Callao y los Blanquitos del Delfín también nos obligan a reflexionar sobre temas más profundos. ¿Por qué jóvenes peruanos deciden unirse a estas organizaciones criminales? ¿Qué condiciones sociales y económicas crean el caldo de cultivo perfecto para que el narcotráfico florezca? ¿Cómo es posible que dos hermanos que ya habían sido condenados por tráfico de drogas volvieran a delinquir apenas salieron de prisión? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son fundamentales si queremos entender el problema en toda su complejidad. Muchos de los jóvenes que terminan trabajando para las bandas provienen de familias en situación de pobreza, de zonas donde las oportunidades de educación y empleo formal son escasas, donde el narcotráfico se presenta como la única vía rápida para obtener dinero y estatus. Las bandas reclutan activamente en estos sectores vulnerables, ofreciendo sumas de dinero que para un adolescente sin expectativas pueden parecer una fortuna, sin mencionar las consecuencias devastadoras que vendrán después. La reincidencia de los dos hermanos capturados en el operativo contra los Blanquitos del Delfín es otro tema que merece atención urgente.
El hecho de que personas que ya han sido procesadas y condenadas por delitos de narcotráfico vuelvan a cometer los mismos crímenes apenas recuperan su libertad indica fallas graves en el sistema penitenciario. Las cárceles peruanas, sobrepobladas y con recursos limitados, muchas veces funcionan más como universidades del crimen, donde los reclusos perfeccionan sus técnicas delictivas y establecen nuevas conexiones con otros criminales, en lugar de ser espacios de rehabilitación y reinserción social. Si no se aborda este problema de raíz, si no se invierte en programas efectivos de rehabilitación, si no se crean oportunidades reales para que las personas que han cometido delitos puedan reintegrarse a la sociedad de manera productiva, seguiremos viendo casos como este donde los mismos individuos entran y salen del sistema penal una y otra vez. El papel de la inteligencia policial en estos dos operativos exitosos también merece ser destacado. No fue suerte ni casualidad lo que llevó a los agentes hasta los búnkeres de los mexicanos del Callao, ni lo que permitió identificar a los integrantes de los Blanquitos del Delfín. Fue trabajo meticuloso de investigación, de seguimiento paciente durante semanas o incluso meses, de análisis de patrones, de infiltración de información, de coordinación entre distintas unidades. Este tipo de trabajo no aparece en las noticias con la misma frecuencia que los operativos espectaculares, pero es la base sobre la cual se construyen las acciones exitosas. Sin buenos sistemas de inteligencia, sin inversión en tecnología de vigilancia y análisis de datos, sin personal capacitado y comprometido, los operativos policiales serían como disparar al azar esperando acertar por casualidad. Y aquí es donde surge otra reflexión importante. Estos éxitos policiales no deben ser vistos como hechos aislados, sino como parte de una estrategia más amplia que necesita ser sostenida en el tiempo. El estado de emergencia en el Callao es una medida temporal que eventualmente se levantará, pero la lucha contra el crimen organizado no puede depender de estados de excepción. Se necesita una política de Estado consistente, con presupuesto adecuado, con planificación estratégica, con objetivos claros y medibles. Se necesita que los recursos destinados a seguridad ciudadana no sean vistos como un gasto, sino como una inversión fundamental para el desarrollo del país, porque sin seguridad no hay condiciones para el crecimiento económico, para la inversión privada, para el bienestar de las familias. Los 22 kilogramos de marihuana incautados a los mexicanos del Callao y los 20 ladrillos de cocaína decomisados a los Blanquitos del Delfín representan droga que nunca llegará a las calles, que nunca destruirá más vidas, que nunca generará más violencia. Pero detrás de esos números hay historias humanas que no podemos olvidar. Hay familias que perdieron a sus hijos por las adicciones. Hay madres que lloran la muerte de sus hijos en enfrentamientos entre bandas. Hay comunidades enteras que viven bajo el terror de las organizaciones criminales. Cada kilogramo de droga que se incauta es un pequeño triunfo en una guerra mucho más grande, pero es un triunfo que debe ser reconocido y valorado porque representa el esfuerzo de policías que arriesgan sus vidas, de fiscales que trabajan incansablemente para construir casos sólidos, de jueces que deben tomar decisiones difíciles bajo presión. Suscríbete si te gustó el video porque necesitamos más personas informadas sobre lo que realmente está pasando en nuestras calles. El mensaje que estos dos operativos envían es poderoso y claro. El crimen organizado tiene los días contados en el Callao. Puede sonar como una declaración optimista o incluso ingenua, pero la realidad es que cada banda desmantelada, cada kilogramo de droga incautado, cada criminal puesto tras las rejas, representa un paso adelante en la recuperación de nuestras calles. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Lo hemos visto en otros países que enfrentaron crisis similares de violencia y narcotráfico y lograron revertir la situación mediante una combinación de acción policial efectiva, reformas judiciales, programas sociales y, sobre todo, compromiso sostenido de la sociedad en su conjunto. El Callao puede y debe seguir ese camino. Y estos dos golpes devastadores contra los mexicanos del Callao y los Blanquitos del Delfín son la prueba de que cuando las autoridades actúan con determinación, los resultados llegan. Ahora el desafío es mantener esa presión, no bajar la guardia, seguir invirtiendo en seguridad e inteligencia y, sobre todo, trabajar en las causas estructurales que permiten que el narcotráfico florezca en primer lugar.